Bien, hermanos, damos comienzo a este culto de oración a nuestro Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, con una expresión de la Escritura que dice de la siguiente manera. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por la nueva oportunidad de vida que tú nos otorgas, Señor, en este día, por podernos congregar, Señor, como una iglesia, como un pueblo, como tus hijos y como tus hijas, Señor amado, en esta noche, en este lugar, Señor, de Cerro Navia. Te damos gracias, Señor, porque has mirado la bajeza, Señor, de tu siervo, de tu sierva, porque has mirado, Señor, con misericordia, Señor, nuestras necesidades. Y una vez más estamos de pie, Señor amado, adorándote, exaltándote y glorificando, Señor, tu nombre bendito. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras debilidades, por nuestra flaqueza. Te pedimos perdón por nuestros hierros, Señor amado, y rogamos, Señor, su auxilio, su socorro para nuestra vida espiritual. Aliéntanos, Señor, y fortalece nuestra alma. No nos dejes caer en tentación, líbranos, Señor, de todos los males. Socorre, Señor, a mi hermano, a mi hermana que está en necesidad, aquellos que están pasando por enfermedades, por debilidades y por flaqueza. Fortalécenos, Señor, a través de tu santo y bendito Espíritu. Señor, trae a tus hijos y trae a tus hijas en esta hora, Señor amado, para que juntos adoremos y exaltemos tu grandeza, tu fidelidad y tu gran amor. Señor, te pedimos por el enfermo, aquel que está en el hospital, aquel que está, aleluya, en una cárcel, aquel que está, Señor amado, necesitado, Padre Celestial. Sé propicio, Señor amado, por amor de tu nombre. Te pido por aquellos que están sufriendo por causa de la predicación del Evangelio, por nuestros hermanos en el extranjero, Señor amado. Te pido por mi hermano Daniel Vergara, por su esposa Marcela, Señor amado. Te pido por nuestros hermanos de Colombia, por nuestros hermanos de Argentina, de Brasil, Señor, de Estados Unidos, por todos nuestros hermanos, Señor, que nos ven, Dios mío, a través de las redes sociales, por mi hermano Alberto Catejo, Señor, por su salud física, Dios mío, sosténgale, Señor, sustente, Señor, aleluya, su vida espiritual, Dios mío, como junto a la de su esposa, la de sus hijas. Te pedimos por nuestros ministros, por nuestros pastores, aquellos, Señor, que nos llevan, Señor amado, por delante, Dios mío, aquellos que están, Señor, puestos para enseñar, para llevar a cabo la labor de administrar, Señor amado, y corregir, Dios mío, a través de tu palabra. Te pedimos sabiduría, entendimiento para ello. Te pedimos por nuestro hermano Sebastián Rebeco del lugar de Linares. Te pido por nuestros hermanos de Linares, por nuestros hermanos de Temuco, Señor amado, por nuestros hermanos de todas las regiones de este país, Señor Jesucristo, que de corazón limpio, de corazón sincero, invocan este nombre que es por sobre todo nombre. Rogamos por las peticiones que nos han llegado, Señor, aquellas peticiones que han hecho, Señor, con un corazón sincero, por el hijo de nuestra hermana Rosana, por Javier, Señor Jesucristo, Señor, también por mi hermana María. Dios mío, siga haciendo la obra en mi hermana María Olivia, Señor amado. Ayúdela a fortalecerse, Señor, a mi hermano Miguel, Señor Jesucristo. Dale ánimo, dale fuerza, Padre Celestial. Alivia esos dolores, Señor Jesús. También por mi hermana María Sobarzo, por mi hermana Sara Beltrán, por nuestros hermanos de Maipú, mi hermano Gonzalo, por su esposa Brigitte, por sus hijos, Señor amado. También te pido por mi hermano Humberto Fuentes, por su esposa María Pérez, por cada uno de sus hijos, Señor amado. Aleluya, en el nombre de Jesús, por mi hermana Catherine, por sus hijos, por su esposo Guillermo, por mi hermano René Jara, por su esposa Adriana, Señor Jesucristo, por sus hijas Luna, Paloma, y por todos los hermanos, Señor, que invocan este nombre. Te pido por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por mi hermana María Muñoz, por mi hermano Leopoldo Prieto, Señor Jesucristo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Te pido por el varón que nos arrienda este lugar, Señor amado, para que tú le des fuerza, salud, Dios mío,
aleluya, en el nombre de Jesús, por sus hijos, por sus nietos, por todos los que aquí habitan, Señor amado, para que tu gracia también los toque, Señor amado, y puedan ser transformados esos corazones y puedan también invocar este nombre que es por sobre todo nombre. Te ruego por este país, por su gobernante, te ruego, Señor, por el presidente de la República, por los senadores, por los diputados. Te pido por mi pastor Raúl Robles, por los hermanos de la Quebrada, Señor amado. Aleluya. Ayuda a nuestros hermanos, a cada uno de ellos, Señor amado. Te pido por aquel que está pasando pruebas. Fortalécele, Señor amado. No permita, Señor, que el enemigo le abata, sino que pueda fortalecerse en tu gracia y en tu bondad. Gracias, Dios mío, porque podemos invocar este nombre. Gracias porque podemos en esta hora, Señor amado, estar en tu casa de oración con alegría, con gozo, con el contentamiento de nuestro corazón, de nuestra alma. En el nombre de Jesús pedimos por aquel que está en la droga, en el alcohol, aquel que está en la prostitución, Señor amado, para que sean liberados, Padre Celestial, de los vicios, para que sean libertados, Señor amado, del pecado, Dios mío, y puedan traerlos, Señor, de muerte a vida, en el nombre de Jesús. Te pedimos por todos los que han pasado por este lugar, por Carlos, Señor amado, por Urrutia, Señor Iván Urrutia, y así, Señor, muchos que han venido hasta este lugar, Señor Jesucristo, pero no han vuelto, Padre Celestial. Ayúdale, Señor, a que ellos también puedan entender tu palabra, a que ellos puedan entender el Evangelio de la gracia, a que ellos puedan entender, Señor amado, el poder, Señor, y la bondad suya, Señor, y la misericordia, y puedan humillar sus corazones, puedan venir con un corazón arrepentido, Señor, hasta tu casa de oración. Aleluya, a inclinarse y adorarte, Señor amado. Te pido por mi hermano Mario Ríos, Señor, para que ese pie pueda, Señor, ser sanado para la gloria de tu nombre. Por mi hermano, Señor, Pulgar, por este anciano, Señor, también que trabaja con las redes sociales. Aleluya, expandiendo el reino de Dios, Señor amado. Ayúdale a su esposa, Señor, y así, Señor, a sus hijos, y así a todos nuestros hermanos ancianos, Señor amado, que aún siguen en pie, Señor, manifestando tus bondades, manifestando tus misericordias, manifestando tus piedades, Señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te pido por el lugar de Maipú, Señor, afirma ese lugar, Dios mío, que muchos puedan entrar por esa puerta, Señor Jesucristo, y puedan allegarse a ti, Señor. Sabemos que los tiempos son difíciles, ya la gente, Señor, ha endurecido su corazón, la maldad está en aumento, Señor, y el amor de muchos se ha enfriado, pero nosotros seguimos, Señor, aleluya, luchando, aleluya, nosotros seguimos predicando el Evangelio, nosotros seguimos llevando a cabo la labor que usted nos encomendó. Por eso estamos aquí, Señor amado, y en todo lugar, Dios mío, donde podamos estar para anunciar tu verdad y tu justicia. Danos gracia, danos sabiduría, danos entendimiento de tu palabra. Enséñanos, Señor, aleluya, a exponer tu palabra con autoridad, con gracia, con poder del cielo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para la gloria de su nombre. Levántanos en esta hora, fortalecidos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Bien, vamos a abrir el libro de Romanos inmediatamente. Vamos a redimir el tiempo, capítulo 7. Es ahí donde estamos. Este capítulo es de los más explicativos que hay. En la mañana estuvimos viendo el libro de Lucas. ¿Ven? Capítulo 7 del libro de Romanos. ¿Amén? Un saludo a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Yo no veo de aquí quién está viendo, pero no importa. Saludo para ellos y a todos los que nos ven también luego por el canal de YouTube. ¿Amén? Les invitamos a visitar nuestro canal, a darle like a nuestros videos, a suscribirse también para que podamos así, hermanos, permanecer en las redes sociales. Hoy día hay un ataque tremendo en las redes sociales al Evangelio. Bueno, y esa es la única manera que usted nos puede apoyar. También no estamos pidiendo dinero, sino que estamos pidiendo que nos apoye a través de dándole like y compartiendo también
suscribiéndose a nuestro canal José Manuel Pérez Ceballos, conversando las escrituras. Amén. Así está el canal. Así que le invitamos para que nos apoye en esta obra. Amén. Bien, capítulo 7 del libro de Romanos, le damos lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesús. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? La ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Que la mujer casada está sujeto a la ley, por la ley al marido, perdón, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin o con el fin de que llevemos frutos para Dios. Vamos a explicar estos versículos que al parecer, no es que Pablo esté hablando puntualmente del matrimonio. Él toma la analogía del matrimonio, el ejemplo del matrimonio, para llevarlo ahora a la unión iglesia y Cristo. Amén. Para llevar eso mediante esta ley. Por eso que dice que en la ley del matrimonio, mientras el marido vive, la mujer, por eso que habla solamente de la mujer, porque está hablando de la iglesia. Amén. Entonces, mientras el marido vive, la mujer no puede casarse. Porque si se casa, en vida del marido, es una adúltera. ¿Amén? Por tanto, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Amén? Es si usted tiene por ejemplo, un delincuente, la ley lo persigue hasta que muere. O hasta que lo apresa y le da la sentencia. Entonces la ley está encima de él. Ese hombre murió. Ya no hay más ley para él, que murió. La ley, los archivos, los antecedentes ya no existen, no van a existir. ¿Por qué? Porque ya el hombre murió. ¿Qué pena le van a dar ninguna? Entonces, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pregunta. Porque la mujer casada está sujeta por la ley ¿a quién? Al marido, mientras éste vive. Entonces hablamos, hermanos amados, de la relación Israel-Dios. Esa relación. Israel es la mujer. ¿Se acuerda que el hermano Leopoldo nos dijo? Esto puede representar una nación, puede representar una iglesia. Israel es la mujer y Dios, ¿cierto? El marido. ¿Ya? Entonces dice, mientras el marido vive, está sujeta a su marido, ¿verdad? Ya. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre ¿de quién? De la ley del marido. Diga, ya no hay más ley, queda viuda. Por tanto, la viuda puede casarse con quien quiera. Pablo dice, con tal que sea en el Señor. Siempre aconseja Pablo con respecto a esto, con tal que sea en el Señor, porque no se va a buscar a un inconverso y va a sufrir el resto de su vida. Pero acá, en este caso, lo que está hablando Pablo, está hablando de esta relación. Israel es la esposa y Dios es el marido. ¿A quién mataron ellos? Al marido. Por tanto, ahora todos los israelitas pueden casarse. No es que sea otra persona. No, pero estoy graficándolo para que podamos entender. Así también vosotros, hermanos, hablo con los que conocen la ley. Así vosotros, hermanos míos,
habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Porque Cristo cumplió la ley, por tanto, Israel quedó viuda. Entonces ahora puede casarse con quien quiera. ¿Por qué es llamada adúltera, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? Por fornicaria. Porque adoraban a otros dioses, se inclinaban a otros dioses, dejaban a su esposo y se inclinaban. Porque también el que nosotros adoremos a otros dioses viene a constituirse en adulterio, en fornicación, ¿ya? En la parte espiritual. En la parte espiritual. Entonces, mediante la muerte de Cristo, el cuerpo, ¿verdad? Ahora dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de quién? De otro. Escuche bien, de otro, del que resucitó de los muertos, ¿ves? A fin de que llevemos frutos para Dios. Por eso es que aquí no está hablando del matrimonio, está tomando una analogía, un ejemplo. Una analogía es un ejemplo de algo para ponerlo en otro lugar y explicar bien. Entonces, cuando los apóstoles anunciaban a Jesús, encontraban la resistencia de Israel, porque ellos conocían al otro, ignorándose voluntariamente que ellos mismos mataron al otro, mataron a su marido. ¿Amén? Porque cuando Pilato puso a Jesús, al Dios manifestado en carne, delante de ellos, y puso a Barrabás, ellos eligieron, entonces mataron al marido. ¿Amén? Y quedaron viudas. Entonces ahora, en la predicación del Evangelio, se les presenta a este esposo, a Jesucristo. Ellos conocían al otro marido, en cierto modo, pero no sabían el nombre de este marido. Porque él cuando se presenta a Israel, se presenta como yo soy el que soy. Entonces, Pablo explica esta situación. Entonces, es lógico que encuentre un rechazo de parte de Israel, de muchos de los israelitas, esto, de ahora adorar a Jesús. Por eso ellos piensan que a lo mejor es otro Dios. Y por ello Pablo les hace esta analogía para explicarles. Pero ahora dice, estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estamos en la ley está vigente. La ley está vigente. ¿Amén? ¿Para quiénes? Para los homicidas, para los fornicarios, para los adúlteros, para los homicidas. Para ellos está vigente la ley. Para nosotros no porque nosotros estamos en Cristo. Ahora, esto no nos da lugar a que hagamos lo que queramos, porque a veces esto se malinterpreta. Nosotros estamos en la ley del Espíritu. El Espíritu es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu es el que nos conduce. Por eso la necesidad de tener el Espíritu Santo. Nosotros debemos pedir al Señor el Espíritu Santo. Nosotros durante años nos enseñaron, ¿cierto?, que la evidencia de hablar en nuestra lengua es la señal del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, a muchos les imponen las manos para que hablen. Pero no les enseñan que tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Que tienen que pedir el Espíritu Santo. ¿Amén? Todos tenemos que pedir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder que Dios coloca en nosotros para no volver atrás. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Pero no de la forma que se ha planteado durante años. No de esa forma, sino de la forma que lo dice la Escritura. ¿Ya? Para que no me interpreten mal. Ahora, Pablo, ¿por qué explica esto? ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera. ¿Amén? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley.
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley, hemos ido hablando harto de la ley, y eso es importante que también lo manejemos. Yo estaba viendo unos temas del judaísmo, de los judaizantes, y todo lo que hemos enseñado, lo están hablando ahora, ellos. Pero con la única diferencia que ellos aplican la ley. Claro. Pero están hablando de las lenguas, del don de lengua, del don del Espíritu Santo, están hablando de esto. No sé, pues tuvieron que recorrer un camino largo para llegar a eso. Pero hay que tener mucho cuidado también. Entonces, no conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Más el pecado, mire, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, ¿qué cosa? Toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. O sea, como que la ley estimula a pecar, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es lo que está explicando Pablo. Y se lo explico. Si usted hace un queque y lo deja en la mesa y le dice a los niños, no le vayan a tocar, le puso una ley. ¿Qué hacen? Le van a meter el dedo. Eso es lo que Pablo está explicando. ¿Para qué? La curiosidad. A ver, ¿qué me sucede? ¿Te fijas? Despierta la curiosidad. Y eso es lo que Pablo está explicando. Que más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, o sea, por la ley, produjo en mí, ¿qué cosa? Toda codicia. Porque sin la ley, el pecado estaba muerto. Y yo, dice, sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuesta entender muchas veces. Y allí dice que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Claro, porque la ley del Señor es perfecta, la ley del Señor es para vida. Pero ahí hay una traba. Yo soy el obstáculo. Te lo voy a decir, si usted le coloca un queque a los niños y dice, no lo toques, los niños no lo tocan. Ellos, ¿te fijas? Esto es lo que Pablo está diciendo. Cuando vino, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte. Y es como contradictor. ¿Te fijas? Como que se muestra. Si Dios da un mandamiento para vida, haz esto y vivirás. Pablo dice que para él resultó para muerte. ¿Por qué razón? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. No vas a morir. Engaño. No vas a morir. Tómalo. Vas a ser como Dios. Ahí está el pecado insinuado, ¿eh? Vas a ser como Dios. No debo comer. No debo comer. Porque el Señor dijo, el día que yo coma voy a morir. Y el pecado que estaba ahora afuera, le estaba insinuando. ¿Por qué? Porque Satanás lo que introdujo en el hombre fue el pecado. Pero ahora estaba afuera todavía. Porque sus conciencias eran limpias. Y estaba afuera, insinuando, ¿cierto? Hasta que logró entrar en Eva, ¿cierto? Primeramente, y luego en Adán. Ahora Pablo está diciendo una denuncia que ahora el pecado está en él, porque de allá del mandamiento viene el pecado ahora, insinuándonos nuevamente, persuadiéndonos que hagamos todo lo contrario, lo que es del mandamiento de vida. ¿Me explico bien, verdad? Sí, ya, gloria al Señor. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley no es mala. Aquí tenemos la ley. Perfecta. Y gloria al Señor. Está la ley y el hombre. Aquí en el hombre, ¿qué es lo que hay? Pecado. Por tanto, la ley
provoca la muerte en el hombre. ¿Por qué? Por lo que hay en el hombre. Por lo que hay en el hombre. Lo que Satanás logró introducir. Por eso que ahora Satanás no tiene que ni hacer nada, porque el hombre pega por sí solo. Pega por sí solo. ¿Por qué? Porque está adentro. Y aquí lo va a denunciar Pablo. Luego dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. La ley, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí, ¿qué cosa? La muerte. Y aquí voy a ir al verso 23 de arriba, del capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte. Vosotros estabais muertos en delito y en pecado. O sea, por eso que ninguna persona puede considerarse justo, ni santo ni bueno. ¿Por qué? Porque están muertos. Hoy día nosotros estamos vivos por misericordia. Pero el que no tiene a Cristo está muerto. Y esto es lo que Pablo dice. Sino que el pecado que para mostrarse pecado produjo en mí, ¿qué cosa? La muerte por medio de lo que es bueno. O sea, por medio de la ley. ¿Ah? Por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otra versión dice pecante, más voluminoso. Hacer sobremanera. Entonces, nuevamente insisto, si volvemos al capítulo 1, 2, 3 de Romanos, vamos a ver esto que Pablo está explicando, ¿ya? Está mostrando la radiografía del ser humano. Lo está mostrando en él, por supuesto. Lo está mostrando en él, ¿ya? Entonces, fue tanto el pecado en él, ¿cierto? Cuando la ley, es lo que vimos el otro día, cuando la ley, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Pero por qué abundó el pecado? La ley provocó la abundancia de pecado. Eso a nivel general. Aquí Pablo lo está escribiendo a nivel personal. Entonces, cuando vino la ley, ¿qué provocó en mí? Todo el pecado que yo tenía. La ley me mostró todo el pecado. Por eso dice, para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Por qué es importante que el ser humano conozca esto? Porque esto va a provocar que el Espíritu Santo provoque en él la convicción, lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Pero si usted le dice, venga Cristo nomás y el Señor lo va a sanar, el hombre se va a sentir una persona buena, una persona afable. Pero la Biblia no nos habla de esta manera. La Biblia nos descubre el pecado. La palabra del Señor, el Evangelio, descubre el pecado. ¿Para qué? Para que el hombre se arrepienta. Pablo dice que cuando vino la ley, el mandamiento que era bueno, provocó en él pecado de sobremanera. O sea, a lo mejor él decía, yo soy bueno. Pero vino el pecado que decía, no codiciarás. 1, no robarás. A lo mejor robó. 2, no adulterarás. No codiciarás. Y ya era aumentar el pecado. Venga, la ley, en vez de hacerle lo que él pensaba un bien, lo mató. Lo dejó muerto. Y la ley era vida. Amén. Gloria al Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual. Aquí está lo maravilloso de la ley. Mas yo, dice, soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. Yo nomás. Pues decía, él lo está describiendo en su persona, pero es para que el hombre razone, para que en general la persona razone. La ley es espiritual, porque la ley vino de la misma mano que vino la gracia. La ley la dio Dios allá en el monte Sinaí, ¿cierto? Cuando nosotros sabemos que Moisés estuvo ahí como 80, 40 días arriba, ¿cierto? Y trajo las tablas de la ley, ahí la dio el Señor, para que el hombre aprendiera lo bueno y lo malo. Pero la ley no tenía ningún objetivo de salvar. Ahora, ¿por qué razón? Que el Señor me ayude. Cuando yo necesito plata para la micro y alguien me ayuda, ¿cierto?
yo le voy a dar ese favor nomás. ¿Cierto? Favor pequeño. Que va adelante capaz que se lo devuelvo. Pero cuando yo no tengo nada, no tengo comida, no tengo vestuario, no tengo casa, no tengo nada, y alguien me ayuda y me da todo eso, voy a estar más agradecido. ¿Me explico bien? Cuando yo sé la magnitud de lo pecador que yo soy, vengo a entender la gracia de Cristo. Pero si yo no entiendo la magnitud de lo pecador que yo soy, jamás de lo jamás voy a entender lo que Jesús hizo por mí. Por eso es que Pablo los pone raya para la suma. Todos pecaron, todos. De una u otra manera, no hay pecado chico ni grande, todos pecaron. Eso es lo que el hombre tiene que entender, porque mientras el hombre no entienda, no va a entender la necesidad que tiene de Dios. Entonces, por eso decía, la religión, entra la religión en las personas, pero Dios no puede entrar. Por eso es aceptado el niñito Jesús en el pesebre, pero no es aceptado el Jesús que predica en el Evangelio. Ahí está la diferencia, porque el del pesebre no habla. Pero el otro sí habla, por la Escritura. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Entonces, hermano, porque sabemos que la ley es espiritual, aunque sea, hermanos amados, severa, es espiritual y es de nuestro Dios. Dios la dio. Y adoramos a nuestro Dios por lo que Él hace. ¿Amén? Mas yo, dice, soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dios dice, vayan para allá, nosotros vamos al otro lado. No se metan ahí, nosotros lo metimos. ¿Por qué? Porque esa condición está en nosotros. Reina en el mundo. Por eso dice, el mundo entero está bajo el maligno. El diablo maneja el mundo, ¿verdad? Porque ya está introducido en el mundo. Pero nosotros fuimos esos libertos de esa mundanalidad. Por eso la iglesia no puede ser mundana. Hoy día, ¿cierto? Los hombres con sus ideologías que quieren penetrar en la iglesia, de que Dios es esto, de que Dios es de esta manera, de que Dios es allá, de acá, que hacen show, que hacen cosas para atraer gente. Hermano, Dios no mandó a hacer show. Dios mandó a predicar el evangelio de la gracia, a manifestarle al hombre su condición, y que si él persevera en esa condición, se va a morir. Pues si todos vamos a morir, pues pastor, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? Sí, pero él va a morir eternamente. Esa es la diferencia, porque hay unos que van a resucitar para vida y otros para muerte. Entonces, y si lo que no quiero, esto hago, ¿a prueba de qué? Que la ley es buena. ¿Cómo entendemos esto? Vamos al capítulo 51 del Salmo. Mire, David ya escribe esto que Pablo está describiendo. Salmo 51. Gloria al Señor. Para que podamos entender. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido, ¿qué cosa? Justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Lo mismo que escribe ahí. Cuando yo peco, y con esto no es, con mi actitud, estoy declarando que Dios es perfecto. Estoy declarando que Dios es bueno. No nos vamos a poner a pecar por eso. ¿Amén? No. Ni en el Señor. Entonces, de manera dice que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿qué cosa? El pecado que mora en mí. Hay dos leyes. Está la ley del Espíritu y la ley del pecado que están aquí. Cuando se levanta la ley del pecado que quiere llevarme a mí cautivo, se levanta también el Espíritu Santo también para batallar, para que se ponga, ¿cierto?, a esto. Entonces que por ahí en el Antiguo Testamento dice que el enemigo se levantará como río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera. Entonces aquí ahora está la lucha. Ahí está la necesidad de tener el Espíritu Santo. Ahí está la necesidad.
No de hablar en lengua, de tener el Espíritu Santo. Porque siempre he enseñado de esto, de que habla en lengua, hermano. ¿Pero para qué? Si yo necesito el Espíritu Santo. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Eso necesito yo para poder pelear. ¿Te fijas? Porque hay muchos que hablan en lengua, pero no hay fruto, no hay nada, no hay cambios, no hay transformación. ¿Mm? Y siguen con la señal, y siguen con la señal, y siguen con la señal. La señal no es importante porque la señal es para el incrédulo, no para el creyente. Lo que Dios necesita de mí son los frutos. Voy a volver un poquito más atrás. Al verso 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para la muerte. ¿Cierto? Pero ahora, dice, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de ¿quién? Del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de ¿qué? De la letra. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Frutos. Frutos. Y la única manera de tener frutos es ser lleno del Espíritu Santo. No es la señal, es el fruto. Por eso es que Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Es imposible. El peral no da naranja. Los principios no cambian. Entonces, lo que se ve ahora es el fruto. Dios demanda fruto. Sigamos. De manera que ya no soy quien, perdón, soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por eso que el peor enemigo nuestro no es el diablo. Porque ese ya fue vencido de la cruz. ¿Ah? Tenemos lucha contra ellos, y eso es indiscutible. Pero el más peligroso es este cuerpo. ¿Ah? Este que se deja llevar, a veces por las pasiones. Nos enojamos, ¡ay, nos airamos! La Escritura dice, airaos, pero no pequéis. A ver, airaos, pero no pequéis. Está en nuestra naturaleza. Muchas cosas están aquí. No, es que mi carácter es así. Pastor, yo no voy a cambiar, mi carácter es así. Yo soy de cuero duro, me dicen. No, hermano, tenemos que cambiar, tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto. Por algo Dios depositó la palabra en nosotros y el Espíritu Santo para eso, para que haya cambio y renovación en nuestras vidas. No para hacernos buenas personas, para que haya una transformación, para que seamos como el Hijo. Por eso que Jesús dice, ejemplo nos les he dado. Digamos, y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien. ¿Ven? Escuchen, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No quiero ir para allá. ¿Pero qué? Me dice la Escritura, no vayas. No, si no voy a ir. No voy a decir esto. No puedo dejar el cigarro. No puedo dejar el vino. No puedo dejar la grosería. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, aquí, ¿sabe por qué lo plantea Pablo? Describe esto para que sepamos cómo luchar. Y no nos, hermanos, cuando estemos abatidos, no nos entreguemos, sino que peleemos. Porque hay armas. Dice la Escritura que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo para derribar fortalezas. No son carnales. Aquí por eso que la ideología, el pragmatismo que ha entrado en la iglesia, hagamos esta hora, hagamos este lado, hagámoslo de esta manera, no sirve, hermano, no sirve para el cambio. No sirve. Solamente sirve para la parte emocional. Y Dios te lo ve. Yo veo que saltando, gritando ahí, y después están en lo mismo. No le están prestando, los más viejos, no le están entregando las herramientas escriturales, sino que lo están llevando por el camino de la emoción. Y esos jóvenes no van a llegar al final. No van a llegar al final. Es lo mismo que pasa con los niños hoy día en lo secular, en lo mundano. Estos jóvenes que se están educando. Y de la manera que se están educando. Educación pésima. Pésima. Muchos que dan educación de calidad, gratuita. Pésima.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado. Mire, 2 veces ya. Nuevamente vuelvo a repetir el verso 20, lo que dijo en el 17. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Ven? Así que, esto es el resumen de lo que hemos ido viendo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, hay 2 leyes. La ley del espíritu y la ley del pecado. Por eso que Juan dice que si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Nosotros estamos en un camino ascendente, en un camino de santificación. Por eso la necesidad de congregarse, no quedarse en la casa, la necesidad de orar, la necesidad de leer la escritura, la necesidad de recibir la enseñanza, pero como corresponde, no emocional, como corresponde, predicando como Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina. Si usted ve en el Antiguo Testamento, Saúl empezó bien. ¿Cómo terminó? Mal. David empezó bien. ¿Cómo terminó? Mal. Salomón empezó bien. ¿Cómo terminó? ¿Y qué es lo que, por qué se produjo eso? ¿Por qué se produce en David, por ejemplo, que era un hombre conforme al corazón de Dios? De esa actitud, de haber tomado una mujer que no era la de él, haberla embarazado, haber traído al marido para después, con el mismo marido, mandar una carta y matarlo. ¿Por qué se produce eso? Porque el pecado está en uno. Desde el huerto del pecado, ese virus quedó en el hombre. Entonces, los niños que nacen van a nacer con ese pecado. Por eso la importancia de educar a los niños, y aunque lo eduquemos, ¿cierto? Pero igual van a ser con lo mismo. Por eso el Señor insistía, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor no es, llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, y estas cosas te enseñarás a tus niños, ¿dónde? Estando en la casa, cuando andes por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. En la antigüedad, ellos se ataban las leyes, los mandamientos en las manos, ¿verdad? En diferentes partes del cuerpo. Hoy día los mandamientos están adentro. Porque así como el pecado entró adentro, también la ley de Dios tenía que entrar adentro del corazón. Por eso dice que cambiaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. Eso es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo. Soy un religioso, soy un principal, pero tenéis que nacer de nuevo porque soy hombre. El pecado está en ti. Esto es lo que el rabino Pablo describe. El que no reconozca esto, hermanos amados, el que no reconozca esto está errado. Está perdido. Lo digo honestamente. Si una persona no reconoce lo que la Escritura le está mostrando, está perdido. De verdad, no ha entendido el Evangelio. Es fácil, la religión, pero entender el Evangelio, a menos que Dios nos haga entender. Y por eso esta carta es importante también, es una de las más importantes. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, escuche, el interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, que está ¿dónde? En mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo ¿a qué? A la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso que Jesús dijo, carne ni sangre puede llegar al reino de los cielos, hay que cambiar este cuerpo, con este cuerpo no podemos para arriba. Este cuerpo no alcanza para ir para arriba. Tiene que ser transformado. Por eso Jesús le dijo, la noche en que él iba a ser entregado en la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes, porque con este cuerpo no entran. No, les digo así, yo le estoy agregando. Pero de acuerdo a lo que está escribiendo aquí, ¿cierto? La inspiración divina es claramente, hermanos amados, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios.
Pero veo otra ley, en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a qué cosa? A la ley del pecado, que está, ¿dónde? ¿No quería alguna vez usted leer la escritura? Se va a apartar, se lee la escritura y de repente, le entra la pereza, te queda unión. ¿No? ¿Cierto? Pasa. Y pasa siempre. Voy a orar, voy a cerrarme en mi cuarto. Quédate pensando en otra cosa. Porque esa es la lucha. Esa es la lucha, hermano. Y a esa lucha hay que vencerla. Hay que vencerla. El hombre interior, el de adentro, no el viejo, porque el viejo está afuera. ¿Ah? Le encanta las cosas de Dios. Pero el auto que tenemos es auto viejo. Me gusta quedar en pana, no camina. Y por eso que el salmista David dice, bendice alma mía al Señor. ¿Ah? Es como un empuje interno. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es una orden. ¿Se diga? Porque hay una pelea entre este y el que está dentro. Este no quiere llegar al cielo, pero el que está dentro sí. Esa es la pelea que Pablo plantea, ¿cierto? Él lo plantea en él, para que también entendamos, hermano. Porque si yo no conozco mis debilidades, ¿cómo las voy a combatir? Entonces la Biblia a mí me revela mis debilidades, mis flaquezas, y también revela mi fortaleza. ¿Dónde tengo la fortaleza? En Dios. ¿Dónde está la debilidad? En el hombre. Muchas cosas tengo que decirlo, dijo el Señor, la noche que fue entregado. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os recordará todas las cosas. Por eso la importancia, vuelvo a insistir, de que la persona reciba el Espíritu Santo. De que la persona pida. Pida al Señor el Espíritu Santo. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando reconocemos, hermanos, que somos pecadores. Reconocemos nuestras debilidades. ¿Ah? Pablo, cuando declara esto o escribe esto, él reconoce su debilidad. Porque nadie es fuerte en su propia fuerza. Es imposible porque este hombre está viciado. Por eso que todas las cosas que usted haga humanamente son infructuosas. No sirven. Por antes, como Pablo dijo, tienen cierta reputación, pero no tienen fuerza contra el apetito del pecado. Porque el pecado siempre es hambriento, quiere comer. Y ahí está la lucha. Digamos, ¿amén? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunta Pablo. Primero la exclamación, miserable de mí. Y luego hay una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, muchos nos preocupamos del cuerpo. Algunos de la cirugía, se andan arreglando, van al gym, ¿cierto? Se preocupan del cuerpo. ¿Y qué pasa con el hombre interior? ¿Qué pasa? Ahora, se dice, ¿cierto? Que lo que Pablo dice aquí, que por ejemplo el castigo que se le daba a los criminales, le amarraban un cadáver a sus espaldas y ellos tenían que andar con ese cadáver todo el tiempo. Entonces el cadáver se iba pudriendo y también, bueno, de hecho le estaba afectando. Les afectaba a ellos. La pudrición era un castigo. Y en esta expresión Pablo dice, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Por eso cuando él habla de su muerte, de su partida, él dice, yo quisiera estar con Cristo, porque es mucho mejor. Porque cada día peligramos. La muerte es una victoria para la iglesia, no es una derrota. Así como lo fue para el Señor. La muerte fue una gran victoria. Consumado es porque Él con su muerte venció la muerte. Con su muerte venció la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Él venció la muerte, nadie la puede vencer. Él la venció. Entonces, hermanos, continuamos, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, escuche, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. ¿Ves? Más claro, echarle agua. ¿Amén? Está clarísimo, hermanos.
Esta lucha que tenemos como hombres y que tenemos que conocerla. Ya somos de Jesucristo, estamos casados, nuestro esposo es Jesucristo hoy día. Entonces, en esa premisa tenemos que ir avanzando, peleando cada día, sabiendo dónde está el enemigo. Porque fíjese que cuando usted no sabe dónde está el enemigo, usted da palo de ciego. En la guerra de Vietnam, si no me equivoco, Estados Unidos sufrió muchas bajas porque ellos no tenían idea. De repente venía el enemigo, los emboscaba y no tenían idea. Pero cuando usted sabe dónde está el enemigo, sabe dónde apuntar. Y aquí el Señor nos revela dónde está nuestro enemigo más fiel. Somos nosotros mismos. ¿Por qué? Pedro, fíjese que Pedro confirma lo que Pablo está diciendo cuando habla con respecto al bautismo. Porque muchos dicen, ya, del bautismo estamos al otro lado. El bautismo es para perdón de pecado. Para perdón de pecado. Y dice aquí el apóstol Pedro, mire, lo voy a leer para que entendamos un poquito lo que el apóstol Pablo está queriendo explicar. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Esto está en 1 de Pedro capítulo 3, verso 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, el bautismo salva. No quitando las inmundicias ¿de dónde? De la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Ves? Hay una bala. Cuando usted se bautizó, Dios le perdonó todos sus pecados y usted pasó a ser integrante de esta familia, ¿verdad? Pero eso no le quita de que usted va a seguir luchando, de que usted va a seguir batallando, porque ahora tiene una batalla personal consigo mismo, ¿sabes? Y por eso de repente usted vienen pensamientos, a veces de suicidio, a veces de querer hacer lo malo, ¿verdad? Y está en la lucha. Por eso que en Filipenses, si no me equivoco, el apóstol escribe y dice, en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es buen nombre. Refugiarse en Dios es importante muchas veces, en esta lucha que tenemos contra nosotros mismos. Refugiarse en Dios resulta victorioso. Porque cuando yo voy al frente, yo, José Pérez, no, voy a ser derrotado. Pero cuando le pido a Dios, ¿cierto? Que Él me ayude, que Él me dé la fuerza, que Él me dé la inteligencia, que Él me dé la sabiduría, yo no voy a ser derrotado, voy a ser más que vencedor. Eso es lo que la Escritura dice, que con Cristo somos más que vencedores. ¿Amén? No solo con Cristo. Entonces nadie puede ufanarse de que Él es. No. Lo que somos, lo somos en Cristo. Porque nuestra naturaleza, aunque hayamos sido perdonados, todavía está el remanente del pecado en nuestra carne. En todo, no solamente en mí, en todo. Y ahí es donde tenemos que caminar con seguridad, pero la seguridad en el Señor, no en nosotros. No confiando en nuestra fuerza, no confiando en nuestra inteligencia, no confiando en nuestra sabiduría, sino que demandando siempre de parte de Dios lo que necesitamos. Por eso que cuando oramos, ¿cierto? Y oramos en el Espíritu, Dios nos va a conceder no lo que nosotros queramos, sino lo que nosotros necesitamos. ¿Amén? Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no nos llamó para perdernos. Dios nos llamó para librarnos de su ira. Después viene el juicio, viene la ira de Dios. Pero Dios quiere salvarnos. Pero tenemos que entender esta instancia, hermanos amados, tenemos que entenderla. Si no la entendemos, vamos a gastar balas en otro enemigo. Y no vamos a dar el blanco, vamos a errar. Muchos se han gastado, ¿cierto? Porque han mal interpretado el Evangelio y se han bautizado y después empiezan a tentar a Dios, ¿cierto? Juntándose con gente, haciendo cosas
Por eso es importante apartarse a veces. Si soy débil aquí, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye. Aquí hay una aconsejo. Por ejemplo, el que viene saliendo del alcohol, que esas cosas son resultados, ese no es el evangelio, son resultados. Cuando la persona deja el alcohol, deja la droga, son resultados. El evangelio es lo que estamos hablando nosotros ahora. Ese es el evangelio, que salva. Muchas veces se predican los resultados y se para una persona y dice, yo era alcohólico, yo era aquí drogadicto, yo era aquí, yo era aquí, yo... No. Esos son resultados. No. Lo importante, por eso muchos han colocado los bueyes detrás de la carreta. ¿Por qué? Porque a veces no saben interpretar la escritura. Dios levante hombres sabios y entendidos en la palabra del Señor. Como decía una mañana, cuando el Señor critica, ¿cierto?, a los intérpretes de la ley, ¿cierto?, que interpretaban la ley a su manera. Cerraban el reino, no entraban ellos, ni dejaban entrar a nadie. Entonces, qué importante poder interpretar bien la escritura. Y eso cada predicador tiene que tomar conciencia, ¿cierto?, de lo que está enseñando, de lo que está dando a conocer. Entonces, gracias doy, dice a Dios, con esto culmino, a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, con la mente, mire, con la mente, sirvo a qué? A la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Se hacían muchas palabras antiguamente, ¿cierto? Uno dice, mi ángel bueno me dice que sí, el otro me ángel malo dice que no. Es como una lucha que hay, hermanos amados, que va a terminar, ¿sabe cuándo? Cuando partamos de esta tierra. Por eso que Pablo expresa, cuando estaba a punto de morir, no sé si le quedan días, no sé, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y ahora me espera, ¿cierto?, la corona, la cual me dará el juez justo, no solamente a mí, sino a todos los que amen su venida. Y esa es la pelea, pues, hermano. No es uno que esté peleando para salvarse. Uno es salvo, pero tiene que retener lo que se le ha dado. Y esa es la lucha que libramos. Por eso que es importante volvernos a la oración, volvernos a la lectura constante de la Escritura, a interesarnos. La iglesia tiene que volver a interesarse en las cosas de Dios. La iglesia tiene que tener hambre, lo que decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados, hermano. Y no está hablando del hambre física, no está hablando de la justicia física, está hablando de la justicia de Dios. La justicia divina, de esa justicia. Y está hablando del hambre, del apetito de Dios. Tengo hambre de Dios. El salmista escribe de esta manera, dice, como el ciervo que brama por la corriente de las aguas. Aquí está hablando de una sed. Así clama mi alma por ti, oh Dios. Y luego dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Ah? Claro, nosotros nos presentamos en la oración, pero el salmista que escribe está hablando mucho más. Por eso que el sacrificio de Cristo en la cruz significa mucho. Si no fuera por ese sacrificio, de que Dios traspasó los cielos y vino a esta tierra. Por eso que los ángeles dijeron, os damos nuevas de salvación, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, ¿qué debemos predicar? Salvación. Amén. Salvación. Él es nuestro Salvador. El Evangelio nos revela nuestra condición pecaminosa, pero también revela a quién, a Cristo. Por eso que dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Amén. Al judío primeramente y después al griego. Amén. Esta es la explicación que Pablo en el Espíritu Santo, ¿cierto?, da de nuestra condición y debemos aceptarla. Debemos aceptarla. Con esto ya voy concluyendo. Cuando el Señor habla de la humildad, ojo con esto. Cuando
Cuando el Señor habla de la humildad, está hablando de una persona que reconoce su condición, lo que él es. No es ese que anda así como por Dios, que no tiene para comer y que anda así. Porque recuerde que él fustigó a los fariseos que dijeron que, ¿cierto?, hacían oraciones, largas oraciones, ¿cierto?, en la plaza, tocaban la cornetita cuando daban limosna. Y pareciera que fueran tan humildes, pero no era así. ¿Sabe cuál es la verdadera humildad? Y que Dios la alabó. La verdadera humildad es cuando el hombre se equivoca, pide perdón y se aparta. Ese es la verdadera humildad, cuando el hombre reconoce su condición delante de Dios. ¿Qué dijo el publicano? Se propicio a mí, que soy pecador. Y la Escritura dice que el primero que bajó justificado fue el publicano y no el fariseo que decía, doy los diezmos de todo lo que gano, oro, ayuno. En cambio, por ejemplo, y tomo a Daniel, en el Antiguo Testamento, cuando hicieron una prohibición de orar a cualquier Dios que no fuera al rey, de hacer peticiones, Daniel reconoce su necesidad. ¿Sabe lo que hace? Abre las ventanas a Jerusalén y empieza a orar. Porque le estaban prohibiendo algo que él necesitaba. Amén. Yo necesito de Dios. La iglesia necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. Por eso que Isaías tiene esta expresión y dice, buscarle mientras él pueda ser hallado. Llamarle en tanto él está cercano. Deje el inicuo su camino y el impío sus malos pensamientos y vuélvase. Dios hoy día está presente. Dios ya, hermano, dejó la puerta abierta para que todo el que quisiera buscarle, venga a buscarle. Con la necesidad no la necesidad económica, no la necesidad material, no, eso es la necesidad de Dios, la necesidad de mi alma. Mi alma tiene sed de Dios. El salmista, Isaías dice en el Salmo, en el libro de Isaías 64, y lo voy a leer y con esto sí que combino, dice, me gusta mucho esta expresión, dice así, oh, si rompiesen los cielos y descendieras y a tu presencia se escurrieran los montes como fuego abrasador de fundición, fuego que hace hervir las aguas para que hiciera notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones temblasen a tu presencia. Oh, si descendiese. ¿Cuál es el anhelo? La de descender. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esa necesidad nunca debe ser apagada, nunca, nunca. La necesidad de Dios. Cuando abrimos los ojos en la mañana, decirle gracias Señor, aunque no estoy bien, no importa, gracias Señor, por la tarde, por la noche, en el transcurso del día, Señor, yo te necesito, Señor, yo sin ti no puedo vivir, no puedo caminar, no puedo. No me dejes, Señor, no me dejes, porque yo sin ti no puedo hacer nada. Cuando reconocemos esa necesidad, Dios envía socorro. Pero el día que busca el hombre, la necesidad material, la necesidad física, pero no la espiritual. Podemos estar llenos de materia, pero vacíos de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la cruz. No hemos entendido el sacrificio de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice tenga riqueza, como el vaquero, no, tenga de todo, tenga auto, tenga casa, no. Tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La lucha a veces resulta dura, pero aquí está el Señor, que te dijo, no te dejaré ni te desampararé. Con amor eterno te he amado.
Por tanto te prolongué mi misericordia. Israel tiene esperanza. Así como nosotros, Israel también tiene una esperanza. Un día Jesús les abrirá los ojos, derramará también de su espíritu sobre ellos y ellos despertarán a buscar a quién, al amado, a ese amado que está con nosotros hoy día. Amén. Que es nuestro amado, que es nuestro esposo. Pónganse bien en esta hora. Señor Jesús, le damos gracias por tu misericordia, por tu bondad y por tu gran amor. Gracias por tu palabra en este día, Señor Jesucristo. Permítenos, Señor, anhelar cada día tu presencia, anhelarte a ti, Señor amado, como el amado, aleluya, que guarda nuestra vida, que está, Señor, alimentando nuestro espíritu cada día por medio de su palabra. Señor, amamos tu palabra y entendemos por misericordia los dichos de tu boca. Ayúdanos a permanecer. Quita de nosotros, Señor, todo pecado, toda maldad, toda envidia, toda concupiscencia de la carne, Señor amado, sean desechadas de nuestra vida, Padre Celestial, y ponga en nosotros la necesidad siempre, Señor, de buscarle, de anhelarle, aleluya, de estar delante de tu presencia, Señor, porque declaramos en esta hora que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Bendícenos, Señor, en esta hora. Bendice la audición en este día para retornar a nuestros hogares y que todo lo que hagamos, Señor amado, aleluya, sea para que te agrade a ti, Señor. Ahora bendíganos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. El Dios de paz le bendiga y le guarde. Bendiciones